probamos. No es una cosa para algunos. Algunos necesitan menos ayuda. Nosotros estamos acá para cooperar. Es la única función que tenemos. Ustedes necesitan desarrollar un aprendizaje y nosotros acá estamos para garantizar que ustedes puedan hacerlo. A veces eso es más agradable, a veces eso es menos. Pero lo más importante es que tengamos que estamos para cooperar y que yo no soy un grupo, ni tampoco que los compañeros son mediadores, ninguno es tan expedito, sino que estamos todos acá fortaleciendo los recursos que ustedes tienen para aprender, que son muchos. Yo estoy segura que en la escuela ya aprendieron que si estudian, aprenden. Y que si no estudian, no aprenden. Que no depende del profesor ni de la corrección. Vos hoy, yo estoy segura que sabés cómo te fue. Y eso es importante para vos. No le entreguen a otro, porque otro día va a pasar que un compañero, cualquiera, yo también, me puedo equivocar en lo que estamos entendiendo y entender que no están resolviendo, y si ustedes están seguros de que están resolviendo, también nos van a tener que discutir. Y si lo dejan en manos nuestras, te vas a ir y vas a decir, ay, esta vieja bruja desaprobó y yo había escrito bien. Bueno, por ahí hay algo que uno no entiende o que interpretó mal. A todos nos pasa. Entonces, ustedes tienen que saber cómo les ha ido. Los que no pudieron terminar, ¿qué es lo que pedirían? Ahora, porque más o menos de acá a 15 días va a ser el recuperatorio, o sea, una vez que les entreguen los exámenes corregidos, una semana más es el recuperatorio. ¿Qué precisarían los que no pudieron resolver? ¿Con qué podemos ayudar? Bueno. Bien, me encanta. Cuando nadie me habla, me parece espectacular. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la... nosotros estamos, digamos, nuestra materia tiene como dos grandes bloques. Uno es el de modernidad y colonización, que termina con la clase que tendríamos hoy, que es la clase sobre revoluciones burguesas, y empieza una segunda parte de la materia, que es la etapa imperialista, que es una nueva etapa, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Bien, como calculo que nadie debe haber leído mucho para hoy, porque deben haber estado ocupados con el parcial. Si alguno ha leído y tiene preguntas, por favor, levanta la mano. Y si no, yo les voy a hacer un esquema para que puedan después estudiar solo. Una cosa es que voy a sacar un texto, que es el texto de Bonaudo. Para este tema nosotros teníamos 3 textos, el de Pla, el mío y el de Bonaudo. El de Bonaudo lo vamos a sacar porque es un poco extenso y con una cantidad de cuestiones en las cuales ustedes no se van a meter y les va a costar seleccionar. Entonces yo prefiero, como además tenemos la clase de mañana no la tenemos, vamos a sacar ese texto y van a trabajar con el apunte, la ficha número 2, que tiene una parte específica. Lo que pasa es que no les van a venir mal empezar otra vez del principio y recordar, por ejemplo, que es el Estado. Estamos viendo cómo va a surgir un tipo de Estado particular, que son los Estados nacionales, que para nosotros es muy importante porque es el único que conocemos. Nosotros no conocemos otro tipo de Estado que el Estado nacional, es el que nosotros llamamos país. Esto que nosotros llamamos país y que
lo tenemos tan naturalizado, es decir, ¿qué es un país? Un país. ¿Mm? Bueno, es el momento ahora de estudiar. Yo no les puedo, miren, yo estoy forzando mucho la garganta y ustedes no sé por qué deciden irse muy lejos. Va a ser al revés. Yo voy a hablar en este tono y el que no escucha se acerca. ¿Mm? Prometo no escupir a nadie. Eh, es lo que nosotros llamamos país. ¿Mm? Todo el mundo dice, yo soy argentino, ¿no? Eh, si alguno es un migrante, dirá que viene de otro lado y está en la Argentina. Ahora, ¿qué es un país? ¿Mm? ¿Qué implica que sea un país? ¿Qué tiene? Espera, ella y él. Tiene fronteras. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un, un territorio, ¿sí? País es un estado, un tipo de estado muy particular que no existió nunca en la historia, antes que en esta etapa que estamos viendo. No, por supuesto que no se crea un día, sino que son procesos en donde hay elementos anteriores, ya lo sabemos, en la historia nada se crea en un día, este, pero comienza a, primera regla, es que tiene un momento de origen que es el de la transición al capitalismo. Este periodo que estamos viendo ahora, que se llama, ustedes lo saben, de transición al capitalismo. Entre capitalismo y Estado Nacional hay una relación de ser dos caras de la moneda. Por un lado, una relación socioeconómica, un sistema socioeconómico que es el capitalismo, que lo estamos viendo en sus orígenes, y por el otro lado, una forma de organización política nueva que se llama Estado Nacional o Estado-Nación. No hubo antes en la historia ningún Estado-nación, no había países. Por eso nosotros muchas veces cuando hablamos de las potencias que colonizan, por ejemplo, en el caso de España, España no es España en el momento de la conquista, ya lo sabemos, en los reinos de Castilla y Aragón, y nosotros muchas veces decimos España, decimos Portugal o decimos Francia para abreviar, pero en realidad son unidades que España, Portugal, Inglaterra, que se van constituyendo a lo largo de este proceso que estamos investigando nosotros, es decir, entre el siglo XV y el siglo XIX. Y antes no había. ¿Mm? Es importante que ustedes vayan identificando cuántas cosas que estamos viendo, cuándo surgen y que antes no había. Porque de eso se trata la historia, de ver que todos los sistemas sociales y todos los sistemas políticos, como cualquier cosa en la realidad, nace, se desarrolla y se muere. Y en todo caso, también como cuando alguien se muere, algo queda. ¿Sí? Nadie que se muere desaparece, ¿no? Sino que de alguna manera permanece. Por eso vemos restos de sistemas políticos o restos de sistemas sociales que todavía hay. ¿A qué me refiero? ¿Cuál sería la forma de gobierno que se corresponde a estos estados nacionales, a los países en la etapa capitalista? ¿Cuál es la forma de gobierno que tienen casi todos los países? ¿Eh? Republicano. ¿Qué quiere decir que es republicano? Que tiene división de poderes.
Perfecto, ¿sí? ¿Todos entendemos qué quiere decir? ¿Mm? Bien, entonces, esas repúblicas no existen antes, tienen su origen efectivamente en este momento de transición al capitalismo. Primero tiene una etapa en Europa, una etapa anterior, que es la etapa de las monarquías, monarquías constitucionales o absolutas primero y después constitucionales, y después o en el medio o antes se hacen repúblicas. Algunas duran más y algunas duran menos. Ahora vamos a ir sobre eso. Entonces, pero eso tiene un origen y como tal calculamos que tampoco van a ser eternas, no sabemos porque es difícil pensar eh, qué otras formas de organización política puede haber. Pero también a lo largo de la historia hay distintas formas republicanas. No hay una sola, están las repúblicas federales, están las repúblicas unitarias, han estado las repúblicas populares, han estado las repúblicas socialistas, distintas formas de república. Y también hay monarquías constitucionales hoy, casi en ningún lado hay monarquías absolutas. Está vacío acá. Vengan para acá. Que se parecen, o sea, que funcionan casi como repúblicas. Por eso es tan interesante pensar por qué sigue habiendo monarquías en esta sociedad, por qué se sigue sosteniendo este aparato paralelo a un gobierno, que uno diría reina pero no gobierna, o sea, no tienen, son consultivos o son ceremoniales. ¿Por qué sigue habiendo un gasto en las sociedades tan enorme como son las cortes, los reyes, todo eso, para sostener, por qué siguen siendo necesarios para sostener un sistema que en otros lugares se sostiene por sí mismo, como es la república? Nosotros tenemos más cercanía con los reyes, las princesas, los condes, los duques, qué sé yo, a través de las revistas, ¿no? Las olas, las caras, todo eso que hablan todo el tiempo de los reyes. Y es interesante porque en general está naturalizado, pero pensemos, por ejemplo, cuánto se peleó, ¿no? Cada vez que, ay, tenemos una reina, la reina máxima, que es Argentina, y todo el mundo festeja. Pensemos cuántos años se peleó en nuestro territorio para que no haya reyes. ¿Cuántos muertos tenemos en las familias de los abuelos de los abuelos de los abuelos? Pero ¿cuántos en nuestra familia habrán perdido la vida para que no haya reyes? Y después, ay, tenemos una reina, o bien el rey de España, o bien el príncipe de no sé cuánto. Y es interesante porque en nuestra historia esos son enemigos. Bien, digo para pensar temas, ustedes saben que esta materia está armada para que piensen temas, ustedes, no para que escupan cosas. Bien, entonces, estábamos diciendo un estado particular que nosotros llamamos países y que empiezan en la transición al capitalismo. Sí, no hay repúblicas sin capitalismo. Las formas republicanas antiguas, ¿dónde había antes de toda esta etapa algo que podía funcionar como una república? ¿Dónde elegían sus gobernantes? Mucho tiempo atrás. Que tiene el origen de la palabra república, es de aquellas antigüedades. ¿Cuándo? Grecia y Roma, ¿sí? Las formas republicanas de Grecia y Roma. Sin embargo, esas formas republicanas que son la base jurídica, incluso jurídica quiere decir de las leyes en las cuales se basan las repúblicas modernas, no son formas realmente republicanas en el sentido de que no existía todavía
más que formalmente, una división real ¿cómo es? O para un sector de la sociedad existía la división de poderes y para otros no. La mayor parte de la población, que era población esclava, la etapa de la República, son sociedades esclavistas, este, no existe la división de poderes para esos sectores. ¿Sí? Entonces son como un antecedente de las repúblicas modernas. Pero las repúblicas, como las entendemos hoy, con esta división de poderes y estas características que vamos a dar ahora, son de la etapa capitalista. ¿Por qué? Porque el capitalismo no se puede desarrollar sin estas características que vamos a ver ahora, y las repúblicas tampoco podrían haberse consolidado en sistemas no capitalistas. Pueden tener en su interior relaciones no capitalistas, relaciones serviles, pero sí o sí necesitan un régimen capitalista. Y ahora vamos a explicar por qué. En principio, como dijo la compañera, tienen un territorio y al tener un territorio tienen fronteras. No existe ningún Estado nacional que no tenga esto. Sí o sí lo tiene que tener. ¿Qué más dice? Porque ustedes este apunte ya lo leyeron. ¿Qué tiene, cómo es la población? ¿Cómo se considera la población? Sí, son ciudadanos y no súbditos. ¿Qué quiere decir que son ciudadanos? Derechos y obligaciones. Derechos, obligaciones. Fijados por la ley, ¿sí? No porque uno podría decir que en cualquier sociedad es cierto que acá nos falta una cosa, en todas las sociedades los sujetos tienen derechos y obligaciones. Lo que pasa es que acá esta ciudadanía, ¿qué supone? ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son? ¿Eh? ¿Cómo? Cada vez que a vos te pones adentro de la historia, te va a resultar más difícil. Nosotros estamos en la historia, ¿eh? Siempre estamos hablando de nosotros, pero cuando nosotros decimos nosotros, ya no sabemos si es el joven de la gorrita negra o ¿me entendés? Cuando uno se pone, uno ya pierde el sujeto, ya soy yo. Si el nosotros parece un yo. Vamos a tratar de pensar, en todo caso, cuál es el universal, el concepto universal que nos contiene. ¿Qué decías vos? Los que tienen posibilidad de elegir a sus representantes. En teoría, y si no pensáramos casos históricos, en teoría, ¿quiénes son? ¿Eh? El pueblo. Bueno, ¿y quiénes son? No, porque vos tenés un empresario que también tiene derechos y obligaciones, vota, más bien al revés te diría. Este, ¿eh? Puede contribuir. Tenemos un problema con eso. Ahora vamos a ver por qué. Supuestamente en la teoría, ¿quiénes son los sujetos de derecho? Que tienen derechos, que tienen obligaciones, que pueden reclamar. ¿Quiénes son? Sí, otra vez, estamos. Los ciudadanos tienen derecho y los que tienen derecho son ciudadanos. ¿Eso sabes cómo se llama? Tautología. Es una explicación que vuelve a decir lo mismo de distinta manera. Pero las explicaciones no pueden ser tautológicas. O sea, no pueden decir quién es la profesora, es Gabriela Agresor. No, ¿y quién es Gabriela Agresor? La profesora. No, eso no explica nada. Necesitamos
explicar qué quiere decir ciudadanía. ¿Para quiénes son? ¿Quiénes son los sujetos ciudadanos? Supuestamente. Voy a dar el ejemplo contrario para que entendamos. En una sociedad feudal, los señores tienen determinados derechos y obligaciones, los campesinos tienen otros sectores, otros derechos y obligaciones, pero además, este señor, porque el rey dice, tiene derecho a tener una tierra y a cobrar tributo, y este otro señor no. ¿Mm? No existe los derechos y obligaciones. Por ejemplo, esta ciudad puede tener esto, lo otro, que se llaman fueros, los derechos que tiene la ciudad, y otra no, porque el rey decide que este conjunto tenga esto y este conjunto no. O un señor también decide. ¿Estamos? Bueno, en nuestra sociedad, ¿cómo es? ¿Quiénes tienen los derechos? Nosotros estudiamos además este pensamiento. Tengamos en cuenta que los que organizan los sistemas republicanos son más vale un ¿Cuál pensamiento? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Cómo se llama? Este pensamiento que piensa la ciudadanía. Liberalismo. ¿Mm? Y entonces, ¿quiénes son los sujetos del liberalismo? ¿Qué plantea el liberalismo? ¿Cómo es la sociedad? ¿Eh? Todos los individuos. ¿Algún individuo en particular? No. El liberalismo plantea que, que la sociedad está compuesta por individuos que son todos iguales frente a la ley. ¿Sí? Por lo tanto, la ciudadanía es un concepto universal. Todos, en tanto humanos, tienen, para el pensamiento que organiza esto, los mismos derechos y obligaciones. Todos. ¿Mm? Desde la teoría, entonces, desde el pensamiento que organiza esto, todos son iguales frente a la ley. ¿Hay alguien que puede no cumplir la ley? Si hay un delito, por supuesto que si hay una ley que dice, qué sé yo, que los menores no votan, ese universo menores tiene que cumplir esa ley. Pero me refiero, ¿algún individuo puede no cumplir una ley? No. Todos deben cumplir las leyes. Y si no las cumplen, ¿eh? Cometes un delito, a veces es un crimen, que es un delito, pero algún tipo de delito o contravención para todos. Yo sé que van a estar pensando en la fiesta de Fernández o en la cantidad de violaciones a las leyes que nosotros sabemos que hay y que no tienen castigo. Pero eso para una sociedad republicana es una, eh, un mal funcionamiento de una república. ¿Mm? Todos los individuos son iguales frente a la ley. En la práctica, además de individuos que no cumplen y que tienen el poder suficiente para no ser castigados, eso no quiere decir que no se infrinja la ley. ¿Mm? Que un individuo tenga el poder para infringir la ley no quiere decir que la ley no rija, la ley rige siempre, incluso para los que lo desconocen. Ustedes saben que decir, no sabía que no estaba permitido, no, la ignorancia no anula la ley. Yo puedo no saber que eso estaba prohibido, si está prohibido, está prohibido. Aunque lo sepa o no lo sepa, hay que cumplirlo. Bien,
Pero así como estudiamos que el liberalismo, que tiene este principio de derechos universales para todos los individuos, desde su mismo momento de creación va siendo acotado. O sea, esta es la teoría, derechos universales, pero nosotros sabemos que en la historia de la aplicación de este pensamiento y de las repúblicas, estos derechos no solo no fueron universales, sino que estuvieron seriamente acotados. ¿Quiénes son los primeros que no tienen los mismos derechos? ¿Eh? Las mujeres, las primeras, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que desde el mismo inicio de estos sistemas, por ejemplo, a partir de la Revolución Francesa, que es la primera que completa, digamos, el ciclo de revoluciones burguesas, ahora vamos a ver por qué la llamamos así, en el mismo momento que se hace la declaración del hombre de los derechos del hombre y del ciudadano, hay una mujer que se llama Camille de Bourges, que escribe un libro sobre los derechos de la mujer y la ciudadana. La Revolución Francesa es de 1789, este libro yo creo que es de 1790 y pico, ahí no bien empieza la Revolución Francesa y los gobiernos republicanos. ¿Alguien sabe más o menos desde cuándo hay voto femenino? Por ejemplo, en la Argentina. ¿Eh? Sí, a ver qué decían atrás. No sé, alguien decía algo más. Desde el 51, ¿sí? En la Argentina, 1951, y es uno de los países, de los primeros países en América Latina. Y en algunos otros lugares, antes, pero 20 años, 30 años antes, todavía en el siglo XX, las mujeres no votaban prácticamente en ningún lugar del universo. Entonces esto para ver cómo el pensamiento muchas veces plantea determinadas cosas que después se encarga en la propia práctica de restringir. Bien, ¿quién es más? Este es el caso más universal, pero ¿quién es más? ¿Eh? De blanco y era propietario. Efectivamente, todas las repúblicas en su práctica encontraron maneras de restringir el voto. Por ejemplo, en estos procesos que ustedes estuvieron viendo en PLA, de la formación del cartismo, bueno, justamente el cartismo es Inglaterra, que es una monarquía constitucional y no una república, pero se vota, y en Francia se vota. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, los sectores obreros, los sectores no propietarios? ¿Podían elegir y ser elegidos? Lo vieron también en el texto de Hobsbawm con el eh, liberalismo. ¿Tienen los mismos derechos? ¿Hay plena ciudadanía en el siglo XIX o en el siglo XIX, que es cuando se hacen, para los no propietarios, por ejemplo? ¿Todos pueden votar, elegir y ser elegidos? ¿Cómo se restringe? ¿Eh? Hay algún tipo de condición, puede ser las tierras, puede ser lo que se llama voto censitario, que no viene de censo de los de hacer el censo, pero sí venía de los que tenían
por ejemplo, lo que se llamaba renta, es decir, un ingreso mayor de tanto dinero. No funciona más. A ver. En la práctica, entonces, en casi todos los sistemas se generan restricciones que acotan la ciudadanía, en principio, por supuesto, la de género y la de edad, porque nosotros tenemos naturalizado que los niños no voten. Pero fíjense, por ejemplo, cómo la edad de la votación históricamente ha ido cambiando. Porque antes eran los 21, después fue los 18, después fueron los 16, es decir, que no está dicho desde cuándo se puede ser sujeto de pleno derecho y no sabemos si más adelante eso va a volver a bajar. Entonces, los primeros son de género y de edad, pero después hay económicas, jurídicas, por ejemplo, si los que están detenidos pueden votar o no. En su momento, si los esclavos, porque todavía en el siglo XIX, por ejemplo, la primera vez que hay un voto republicano, bueno, en América es con la Constitución de Cádiz de 1812, que es una votación para elegir delegados, un congreso que se hacía en España. Los esclavos, había por supuesto en 1812 esclavos por toda América, no se había abolido la esclavitud en ningún lugar. La primera, por ejemplo, en nuestro territorio, cuando no queda abolida la esclavitud, pero cuando se restringe la posibilidad de tener esclavos. ¿Cuándo queda prohibido el comercio de esclavos? ¿Cuándo se dice algo de los esclavos? Que por lo menos estos ya no pueden ser esclavizados. Vamos, chicos de la escuela. ¿Eh? No te escucho nada. A ver. ¿Cuándo se dice algo que dice, bueno, ahora estos ya no van a ser esclavos? 1853. La Constitución, bueno, no habla de la esclavitud porque se supone que ya no había, aunque hay esclavos, se compran y se venden esclavos en el Río de la Plata hasta fin del siglo XIX. Pero cuando alguien dice, bueno, estos por lo menos ya tienen que ser libres. ¿Nadie se acuerda de algo que se llamaba la libertad de vientres? Van a tener que hacerle juicio a sus profesores de historia, me parece. Porque yo estoy segura que ustedes se acuerdan todo lo que estudiaron. Así que, ¿nadie se acuerda de esto que se llamaba la libertad de vientres? Bueno, lo buscan. Eso pueden buscarlo en la Wikipedia, así que. Es decir, restricciones en relación a la libertad, porque se supone que los que son dependientes no, no tienen independencia para votar libremente. Por ejemplo, Buenos Aires hay elecciones, también durante el siglo XIX, aquí también, que los peones no pueden votar porque se supone que no son, no es que se supone, sino que realmente era así, que no tenían libertad, que eran dependientes de un señor. Entonces,
restricciones jurídicas de condición, por ejemplo, esto, si son libres o no son libres. De color, lo que pasa es que en general esto está encubierto por esto, por esta y por otra más, que por ejemplo se usó muchísimo en América, que es por la de la educación. Muchas leyes electorales plantean que los que no saben leer y escribir no pueden votar. Después eso venía acompañado con una política educativa. Entonces, por ejemplo, en Bolivia hasta 1952, los indios iban a escuelas distintas que los blancos. Y en esas escuelas que llamaban escuelas indigenales, no se enseñaba lectoescritura. Lo único que se enseñaba era rudimentos de suma y resta, que de todas maneras se aprendía en las casas porque son sociedades muy comerciales, así que si hay algo que manejan son las matemáticas, la suma, la resta, la regla de tres simple, las pesas y medidas, todo eso lo manejan recontra bien. Y lo otro que se enseñaba es traducir la lengua madre de manera muy rudimentaria al español, para que pudieran sobre todo entender si se los acusaba de algo. Y nada más. No se enseñaba nada más. Por lo tanto, se garantizaba, era una manera, no decía los indios no pueden votar, al revés, todos son ciudadanos, pero no pueden elegir ni ser elegidos los que no leen y escriben. Entonces, otra manera de restringir el voto. Bien, entonces decimos, por un lado, un territorio, una ciudadanía que implica un universal de libertad, por eso dice esto que ustedes habían repetido del apunte que decía, van a ser ciudadanos y no súbditos, pero las mujeres, los niños, los esclavos, los no propietarios y los indios no son súbditos, porque no hay rey, pero tampoco tienen pleno derecho. Todo lo que tiene que vincularse con el pleno derecho, es decir, lo que quiero decir es que para que haya Estado nacional hay una ciudadanía, pero que entendamos que históricamente está restringida. Pero teóricamente, si no hay ciudadanía, no hay Estado-nación. Y ahora vamos a ver por qué. Esto implica entonces igualdad ante la ley. Esta palabra de igualdad está en la base del liberalismo. Son libres, pleno derecho, porque son iguales. Y entonces, por eso decimos que el problema principal de estos, de la adopción del liberalismo, que como no hay una disposición de hacer una verdadera igualdad, necesariamente si todos los hombres son iguales, a todo el resto que no se le reconoce igualdad, lo que se está haciendo es restarle humanidad. No sé si se entiende esto. Es decir, en una sociedad feudal, como se supone que hay diferencias, todos son hombres y mujeres, digamos, son humanos, nada más que unos tienen supuestamente sangre azul, ¿no? Unos tienen título de nobleza, otros no lo tienen, algunos están, pero son todos humanos, salvo los esclavos, el resto son humanos, ¿sí? En la sociedad liberal, ese es un problema, porque todos los humanos tienen los mismos derechos. Entonces, empieza a haber, no sé si ya vieron en los prácticos zoológicos humanos, ¿no? ¿Sí? Bien, estos ademanes que le quitan humanidad. No lo lean solo como, ay, qué barbaridad, qué crueles. No se los damos. El maltrato a grandes sectores del mundo es una cosa permanente. Por lo tanto, no se los damos por eso, sino para que vean cómo desde la ciencia, desde la filosofía, se instaura un sistema
que hace desiguales a los que si no son iguales. ¿Mm? ¿Por qué otra escuela para los indios? Porque si los pongo en las mismas escuelas, tienen los mismos derechos. ¿Se quiere que tengan los mismos derechos? No. Lo mismo las mujeres. Entonces, lo que empieza a ver en toda esta sociedad, hay como, digamos, una humanidad que es igual al hombre blanco propietario, y el resto de los sectores, las mujeres, los niños, los indios, los negros, tienen menos cantidad de humanidad. Por eso es una sociedad que exhibe una y otra vez a poblaciones, por ejemplo, africanas o americanas, como animales, como salvajes. Si esta humanidad es igual además a civilización, y civilización es igual al capitalismo, ¿sí? Máquinas, industrias, ciudades, una serie de cosas, los que no son civilizados son menos humanos. Y todos los que son distintos, por supuesto las mujeres, los niños, los que tienen elecciones de géneros distintos, todos iguales, ¿eh? Incluso los criminales son criminales, están pensados en esa época porque son menos humanos. Por eso se les estudia toda esta etapa del siglo XIX, donde se estudia la medida del cráneo, una ciencia, una pseudociencia que se llamó frenología y que estudiaba las formas del cráneo, de la cabeza, etcétera, porque pensaba que los delincuentes tenían una forma física distinta de los otros humanos. Y entonces se desarrolló esta pseudociencia que planteaba que se podía por supuesto, nacer con una constitución física de criminal. Lo mismo con los indios, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy impactante cómo acá, por ejemplo, en los ingenios, les sacaban fotos a los indios casi como criminales de frente y perfil, y sacaban como conclusión de que eran equivalentes los criminales, los indios, por supuesto, los africanos, no eran completamente humanos. Por eso se los podía exhibir como animal. No solo se los podía, sino que se los debía exhibir como animales. Entonces, lo que nosotros queremos con ese artículo no es que digan, ¡ay, qué barbaridad!, sino que entiendan una sociedad, porque ya dijimos, así como de todo lo que desaparece queda rastro, de todo eso queda rastro en nuestra sociedad. Cuando todavía hay teorías racistas, las teorías racistas que dicen que los negros pueden hacer una cosa y los blancos pueden hacer otra, lo que están planteando es que unos tienen más cantidad, o por supuesto las mujeres, o los niños son más humanos unos que otros. Y bueno, uno tiene que revisar si uno realmente piensa eso. ¿Sí? Que son como animales y por lo tanto la manera en que se comportan no pueden ser de pleno derecho, porque en una sociedad los animales tienen, ¿no?, reglas, tienen que ir con cadena, tienen que ir con bozal, o sea, hay ciertas reglas. Para los animales distintas, por supuesto no eligen ni son elegidos, no tienen autonomía, no pueden decidir por sí mismos. ¿Sí? Bien, entonces, territorio, ciudadanía. ¿Por qué el capitalismo necesita ciudadanos? ¿Se acuerdan qué quiere decir una sociedad capitalista? ¿Qué quiere decir?
Bien, ¿y los asalariados qué son? Está bien. Trabajadores asalariados, otra vez la tautología. Pero ¿qué quiere decir que es un trabajador asalariado? Que es dueño de su fuerza de trabajo y concurre al mercado para venderla. ¿Sí? Bien. Si concurre, no, ya dijimos que no es un mercado real, no es que van, aunque a veces sí, ¿no? Van los obreros a las agencias de colocación o en algunos momentos iban a algún canchón y le decían vos y vos, pero digamos, independientemente de esas formas históricas, los trabajadores en el capitalismo son dueños de su fuerza de trabajo y la venden por como cualquier cosa del mercado por el precio, ¿no? De la oferta y de la demanda. Es decir, que esos ciudadanos, que esos trabajadores tienen que tener igualdad jurídica, no pueden ser distintos, de distinta calidad. Porque si no tienen los mismos derechos y obligaciones, ¿podrían ser dueños de la fuerza de trabajo? No, el dueño de la fuerza de trabajo sería el señor feudal, el dueño de los esclavos, ¿sí? Estos indios, por ejemplo, que no son iguales, no pueden vender su fuerza de trabajo en el mercado por quién les paga. Están justamente, no tienen igualdad jurídica para que todavía los sigan, si son de esta comunidad, siguen trabajando para su señor, su terrateniente, etcétera, por eso. No pueden tener libertad. ¿Qué pasa en el capitalismo si los trabajadores no son de unos patrones y no pueden circular? ¿Qué pasa en el capitalismo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la oferta de fuerza de trabajo, la oferta de fuerza de trabajo en el mercado? ¿Cómo? Pero ¿qué pasaría si cada grupo de trabajadores es de alguien? Por supuesto que se estaría hablando de esclavismo, de formas señoriales o feudales, pero ¿cuál sería la consecuencia para el capitalismo? ¿Eh? ¿Por qué? En principio porque no consumen, como dice la compañera. O sea, un, una persona forzada a trabajar no tiene cantidad de excedente suficiente para consumir. Y el sistema capitalista, por supuesto, se basa en el consumo. ¿Qué más? Es decir, que tiene que tener un salario para poder consumir mercancías. Recuerden que los trabajadores de etapas más antiguas en general no compran, sino que consumen e intercambian su propia producción. ¿Qué más? ¿Qué pasa también? Si no concurren los trabajadores, es decir, si yo, que soy un señor, soy el señor de Yavi, el marqués de Yavi, tengo todo, la cochinoca, lo casabindo, y se pone mina pirquita. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Pueden ir a trabajar a mina pirquita? No, no pueden, porque están trabajando, están obligados con el marqués, en todo caso, solo si el marqués de Yavi hace un trato con Mina Pirquita, entonces irían forzados. Ahora, si van forzados estos trabajadores, pueden trabajar en una mina moderna, una mina antigua, sí, porque la mina era así, pero pueden trabajar con el grado, la calidad de trabajo, la maquinaria, etcétera, que tiene una mina. ¿Qué harían con esas máquinas los trabajadores? ¿Podrían manejar? ¿Las querrían manejar? ¿Se capacitarían? No, porque están obligados. Mira cómo me miran. ¡Ah! ¿De qué estar hablando? Están obligados.
Si están obligados, yo ahora los obligo a algo, lo van a hacer. ¿Ustedes creen que yo los obligo a estudiar, por ejemplo? Y estudian no, porque yo los obligo. Si se dieran cuenta que en la universidad nadie puede obligar a nadie, y que ustedes están porque quieren, y por los esfuerzos que ustedes hacen, lo tomarían distinto. Pero justamente lo pueden tomar esto, porque ustedes, como hace el compañero, si me corrige voy a saber. Entonces, tomo como ejemplo, no es. Entonces, como somos nosotros los que obligamos y los que hacemos, entonces ustedes no lo hacen. Efectivamente, no lo hacen de la misma manera. Un trabajador que es obligado, en general, ¿qué va a hacer con una máquina? Y la va a romper. Porque, no por maldad, sino porque eso le garantiza que no va a trabajar. ¿Mm? En cambio, un trabajador cuyo salario depende de que la fábrica funcione, etcétera, no va a romper las máquinas. ¿Mm? Entonces, salvo este primer momento histórico que habrán visto los que ya leyeron Plan, donde están los destructores de máquinas porque entienden que generan desocupación, ¿no? Cosa que en el capitalismo no debería pasar, porque como se amplía la producción, las maquinarias en sí mismas no desemplean. Por eso todo este verso que en la década del 90 se instauró en el mundo, que decía que la desocupación era consecuencia del desarrollo tecnológico, no se sostiene científicamente, porque en realidad nosotros tenemos infinitas necesidades, por lo tanto, si puedo, mediante las máquinas, producir mucho más alimentos y mucho más vestimenta, bueno, tendría que haber una masa de consumidores, ¿no? Un volumen de consumidores que consuma libros, además, o que consuma otras cosas. Pero efectivamente, la sociedad capitalista tiene este problema, que, no, que como se apropia individualmente de la riqueza, los sectores que con su salario consumen, en general tienen situaciones de infraconsumo, de consumir menos. No pueden consumir todo lo que quieren, pero si nosotros tuviéramos un mundo donde todo el mundo consume lo que quiere, la tecnología no generaría desocupación. Es un mito. Pero en el primer momento los trabajadores entendieron eso y por eso está todos estos movimientos, los ludistas y otros que eran destructores de máquinas. Un periodo corto, cuando se conoció lo que era la industrialización, se dejó de hacer, salvo cuando se hacen sabotajes por alguna situación en particular. Pero si no, en general, los trabajadores libres no destruyen máquinas. Los trabajadores forzados sí, ni iban a estudiar cómo manejarlas, ni iban, quizás algunos, usted me dice, pero mi abuelo, bueno, quizás alguno individualmente, ¿sí? Siempre hay alguien que hace, pero como sector social no les convenía que trabajar en las... Por lo tanto, no es un sistema que permita entonces, ya sea por el consumo y el mercado, ya sea por el tipo de trabajador, ya sea por el precio de los trabajadores, porque el capitalismo necesita que haya muchos o que haya pocos trabajadores. Muchos, para que su precio, el precio, recuerden que su fuerza de trabajo, si bien en última instancia se compra y se vende por la cantidad, por su valor, es decir, por la cantidad de trabajo que necesita él para sobrevivir, después ese precio se regula en el mercado. Si son pocos sube, si son muchos baja. ¿Mm? Por lo tanto, si cada señor se quedara con sus trabajadores, en el mercado no habría los miles de trabajadores que necesita el capitalismo. Entonces, hay un conjunto, otra vez se acuerdan que nosotros nunca decimos es porque, ¿sí? Sino que encontramos un conjunto de explicaciones que nos permite entenderlo. Bien. Y después
digo, los estados nacionales tienen leyes. Son los únicos que tienen realmente leyes. Otros se puede, por ejemplo, en la corona española tenía algo que se llamaba las leyes de Indias, pero no son realmente leyes, ¿sí? Porque son emanadas por el rey. Para que haya realmente leyes, tiene que haber un sistema electivo en el cual ese poder, que es el poder legislativo, hace leyes, ¿sí? Que son universales, obligatorias para todos. Bien, entonces tiene un sistema jurídico. Y además necesita tener una serie de aparatos, de instituciones, que son, que regulan la sociedad y regulan esas leyes, lo que uno llama las burocracias, instituciones, burocracias. Es decir, funcionarios que velan por el bien común. Es decir, se entiende que hay una cosa pública, una realidad pública. Esta realidad pública, que nosotros también, ¿no? Educación pública, universidad pública, el alumbrado público, o las rutas, o lo que fuera, esta idea de lo público es una idea que es también de esta etapa, de la etapa de los estados nacionales. No hay una idea de público. Por eso nosotros decimos, ojo con confundir tributo con impuestos. Muchas veces ustedes se confunden porque ahora se dice al sistema impositivo, se le dice sistema tributario. Eso es un desastre del lenguaje porque a nosotros nos confunde, pero un tributo es lo contrario a un impuesto. Un tributo es lo que se paga a un señor privado porque sos distinto, no para que haga nada. Vos sos un súbdito de un rey, le tenés que rendir tributo. Vos sos el vasallo de un señor, le tenés que rendir tributo. Vos sos un indio americano, tenés que, porque sos indio, le entregás un tributo. ¿Se entiende? No para que haga nada, para que sea rey, para que sea señor, simplemente para que pueda vivir, pobrecito, porque si no, no come. Eso es un tributo, simplemente por tu estatus, vos, señor, tiene sangre azul, como se decía en ese momento, tiene un título de nobleza, algo que lo hace distintivo, entonces vos estás obligado a entregarle tu trabajo, tu riqueza, etc. Eso es un tributo. No tiene nada que ver con lo público. En nuestras sociedades, en los estados nacionales, lo que se entiende es que hay una serie de servicios que todos necesitamos, que toda la población requiere y que por lo tanto contribuye con una partecita de los gastos que ocasiona. La educación, la justicia, la salud, los transportes, etcétera, etcétera. Y todos los funcionarios. ¿Se entiende la diferencia? Esta idea de que hay algo que todos necesitamos por igual, porque tenemos los mismos derechos y obligaciones, y que por lo tanto de nuestros ingresos personales contribuimos con una parte para que esos servicios se cumplan, para que haya agua, para que haya luz, para que haya educación, para que haya salud. ¿Son del gobierno? No. No son privados de ninguna manera, son de todos nosotros. Porque además, por eso toda la responsabilidad que nosotros tenemos, porque para que haya universidad pública, pagan IVA los desocupados, los hambriados. Por eso es responsabilidad que nosotros tenemos, porque la mayor parte del pueblo, no nosotros, sino todos los argentinos
pagan para que ustedes estén estudiando. Por eso es la responsabilidad. ¿Son de los gobernantes? No. No son de los gobernantes, son del público. Son de todos. Debería servir solamente para que se cumplan estas necesidades comunes. Desde ese punto de vista, esta sociedad es una sociedad que permite, a diferencia de otras sociedades más antiguas, que más cantidad de personas disfrute de ciertos derechos. ¿Por qué? Porque todo el mundo contribuye y todo el mundo puede usar la universidad, por ejemplo. ¿Porque alguien te la regaló? No. Porque hubo, entre otras cosas, revoluciones burguesas y luchas de los trabajadores para que ese sistema público sea además democrático. Es decir, que no solo abarque... ¿Cómo? Claro, para que no solo eso beneficie a grupos restringidos que puedan pagarlo, sino que esos servicios sean efectivamente de todos, porque entre todos sostenemos eso. Entonces, una cantidad de elementos que no hace tanto, ¿no? Hace 150 años, no estaban al alcance de todos, o en el caso, por ejemplo, de la universidad, hace 100 años, solo los que lo podían pagar podían tener universidad. Bueno, los pueblos han luchado muchísimo, luchado con las armas en las manos, para que ustedes estén ahí sentados. Por eso se hizo la reforma del 18 y después una y otra vez hubo luchas en las calles o con armas para que ustedes puedan estar ahí sentados. Esa es la historia del conjunto de lo público, porque hasta ese momento, a principios del siglo XX o en el siglo XIX, lo que era público era casi nada, era muy poquito. ¿Qué podía ser público? Y un camino, había educación pública, por ejemplo, escuelas, pero eran muy poco. Todo lo demás era privado, era de alguien que lo pudiera pagar. Con el crecimiento de los estados nacionales, lo público se va ampliando, empieza a haber empresas públicas, universidad pública, salud pública. Acaba de salir un libro ahora pequeñito para los que les guste la historia, un libro finito que escribieron dos historiadores de la UNJU, que se llaman Adriana Kingar y Marcelo Jerez, sobre la extensión de lo público en Jujuy en la etapa del peronismo, ¿no? Se llama El peronismo en los márgenes. Muy interesante para ver qué tarde hay cosa pública en Jujuy. Bien, entonces este sería un tercer elemento, un ámbito público, y por lo tanto, quienes desarrollan las funciones en lo público es esto que se llama burocracia, que no quiere decir otra cosa. Buró es escritorio, es decir, que son los que dominan los escritorios, y que supuestamente están ejerciendo un servicio al público, pero que nosotros sabemos que muchas veces se toman su cuota de poder como un poder real, no que están representando al público, sino que están ejerciendo un poder directamente. La burocracia, el poder que tienen es el simplemente de representar las necesidades públicas, de poder realizar los trámites que necesita el público. ¿Por qué nos interesa esto? Porque esto va a empezar a ser un sistema profesional que trabaja por un salario. Esto tiene mucho que ver con los, por ejemplo, con los ejércitos, o con distintos tipos de funciones, los que recaudan impuestos, por ejemplo, que antes era un señor privado que compraba el derecho de cobrar impuestos y lo cobraba como fuera. Y hoy, bueno, nadie puede ir a tu casa y romperte la cabeza para que pagues un impuesto, ¿no? Hay ciertas formas, y los que recaudan los impuestos son funcionarios, no son propietarios. Bien.
Ahora, esto que se arma y que se va desarrollando y que tiene sus tiempos, porque empiezan los estados nacionales, lo primero que va a tener, perdón, me falta una parte importante, que es que este territorio con estos obreros y con este público está directamente vinculado con el mercado. ¿Se acuerdan que hablamos de la formación del mercado nacional? Para que haya mercado nacional tiene que haber territorio y frontera, si no, ¿cuál sería el nacional? ¿Eh? Dale. Exactamente. Por eso te digo que muchas veces estas burocracias eh, tienden a perpetuarse, a tener privilegios, pero eso no entraría dentro de su definición teórica. Otra vez, son formas que en la práctica aparecen. Por ejemplo, nosotros en un sentido seríamos parte de las burocracias, somos aquellos encargados de la educación pública, ponele. En ese sentido no deberíamos tener privilegios, no deberíamos poder, por supuesto, generar ningún tipo de abuso y además tenemos que cumplir con nuestro trabajo fielmente, es decir, no deberíamos suspender las clases por cualquier cosa arbitraria, otra cosa que como trabajadores hagamos paro, pero digo, no deberíamos hacer cosas arbitrarias ni apropiarnos de la cosa pública. Sin embargo, en la práctica, los profesores tienen sus formas, ¿no?, de poder, incluso algunos, ¿no?, de los más poderosos, maltratar o hacer trabajar en cosas que no son estrictamente educativas a otros, o apropiarse de recursos públicos para ejercer otro tipo de intereses. Eso pasa todo el tiempo, en realidad. Por eso plantea esto de que las burocracias tienen también una forma de perpetuarse eh, con, y de sostener el orden establecido. Exacto. Perfecto. Bien. Recordemos el tema este del mercado y que en el capitalismo todo se compra y se vende en el mercado, porque las reglas de este mercado no son universales, es decir, son obligatorios para todos dentro de las fronteras. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros usamos el sistema decimal de medición, el metro, centímetro, y en los países anglosajones se usa el pie, la pulgada, otro sistema. Es decir, que yo acá voy a comprar un metro de tela y en Inglaterra compraré tantos pies, ¿sí? Es decir, que las reglas, acá pago con pesos y en otro lugar pago con libras o con euros, ¿sí? Este mercado entonces es un mercado nacional y en todo caso, también en la medida que se desarrolla el capitalismo, se ha ido desarrollando este mercado internacional que va cambiando también sus reglas, porque el mercado, la formación del mercado internacional en la época de la expansión colonial, la regla es que en muchos lugares producen y otros extraen, se lo llevan. En cambio, hoy hay otras reglas del mercado internacional. Supuestamente nadie podría entrar y saquear las riquezas de otro país. Hay otras formas más sofisticadas, la deuda externa, por ejemplo. Pero digamos, son distintas reglas del mercado mundial. Pero los mercados, el capitalismo no puede solo con intercambios, no se puede consolidar solo a partir de intercambios internacionales, sino que básicamente el capital se desarrolla a partir de este mercado interno. ¿Por qué además? Por esto que decía además la compañera, que plantea que hay una desigualdad social
y que los sectores capitalistas, es decir, que tienen capital, pueden ejercer un dominio sobre el Estado que les permite hacer leyes a su favor. ¿Mm? Para eso tienen que dominar, pero esa dominación, imagínense, si para poner determinadas fábricas, yo tengo que dominar el mundo, eso ha sido al revés en la historia, es decir, y ahora lo vamos a ver, sectores que a partir de desarrollar sus capitales dentro del mercado nacional, después en una etapa, que es la etapa imperialista, van a salir al dominio del mundo. ¿Mm? Que no es lo mismo que estos sistemas coloniales, que los que dominan no son los capitalistas, van formando un sistema capitalista en el cual los sectores de burguesía van tomando cada vez más poder, pero ya sabemos que los que dominan este mundo colonial del siglo XVI y XVII no son los capitalistas, son otros sectores. No son los productores, además, los sectores que tienen fábricas o talleres, ¿no? Que van a ser otros sectores. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿cómo ocurre este cambio de un Estado nacional que requiere ciudadano, territorio, frontera, fronteras estables que no cambien si me caso con este reino, como en el caso de Isabel y Fernando? Me caso con este rey, tenemos un reinado de un territorio de Castilla y Aragón que además tiene toda América. Y viene Carlos I, que es Carlos V de Alemania, y entonces junta a Alemania, todo lo que en ese momento no era Alemania, sino una serie de principados, con España, pero además como tenía de su abuela Bélgica y Holanda, y después decide que se lo separa entre sus hijos, y ese territorio que era inmenso y decía que nunca se ponía el sol porque iba desde Filipinas hasta Ushuaia, lo divide entre los hijos. ¿Se entiende? Entonces, estos territorios cambiaban de acuerdo con quién se casaba, con qué hijo, cómo lo dividían, etcétera, etcétera. Eso no puede ser así porque el señor que es un mercader necesita saber que las fronteras son siempre más o menos las mismas para poder que las reglas van a regir ahora y dentro de 30 años, 40 años en el mismo territorio, o 100 años, porque las inversiones además se recuperan en el tiempo. Entonces yo pongo ahora para sacar dentro de mucho tiempo. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ocurre por una serie de cambios económicos sociales que ya estuvimos viendo, pero terminan en Europa con un proceso político que se llama revoluciones burguesas. Y que son las que hacen que a partir de ese momento se llaman revoluciones burguesas, no porque peleen los burgueses, que en general pelean poco, ya habrán visto en PLA que los que pelean en general son los distintos sectores de trabajadores, campesinos o urbanos, pero los que van a detentar el poder político a su favor en estos estados nacionales son las burguesías. Burguesías que van a estar constituidas por sectores de comerciantes y sectores de industriales, pero en donde de manera cada vez más importante los sectores industriales y los sectores financieros, en todo caso ligados a los bancos, van a ir cobrando cada vez más importancia. Y los sectores comerciales, con ser muy importantes, no van a tener el poder de estas compañías comerciales de la etapa colonial, que eran realmente los que podían, junto con los reyes, ¿no? Impulsar determinadas cosas en ese lugar. Eso
Siempre es una manera en que tiene siempre hay comercio, desde que hay excedente, hay comercio, es una manera, en todo caso, que depende de cómo es la sociedad. En la sociedad de la expansión, los sectores comerciales realmente tienen un poder. ¿Se acuerda que decíamos? Las compañías comerciales prácticamente reúnen en sí mismas los tres poderes como si fueran príncipes, son los representantes del rey o del príncipe fuera del propio reino. Tienen funciones jurídicas, ejecutivas y de crear las leyes. Son autoridad máxima ¿cómo es? En los territorios coloniales. En cambio, después de las revoluciones burguesas, van a ser otros sectores los que van a tener realmente el poder. Las revoluciones burguesas van a estar acompañadas por las luchas de los trabajadores y las formas de organización, en particular de los obreros, lo que se llama movimiento obrero. Entre esto y esto hay una relación permanente. ¿Por qué? Porque en el primer momento, en el momento de las monarquías y cuando las burguesías están ya no en el momento, ¿se acuerdan que nosotros dejamos un poco de pensar la burguesía y la monarquía en un momento de alianza, ¿sí? Como los monarcas se apoyan en las burguesías contra los señores feudales y las burguesías se apoyan al monarca para expandirse. Hasta ahí los habíamos dejado. ¿Qué pasa? En algún momento, con la enorme expansión de los sectores burgueses, la monarquía les resultaba, por un lado, cara, porque las monarquías son muy caras, y por el otro lado, que alguien pudiera, que había que pedirle a alguien, a un sujeto, que les hiciera el favor de darles determinados derechos a unos, no a otros, efectivamente resulta una constricción importante. Entonces, fortalecidos y perjudicados por la monarquía, más que beneficiados, los sectores burgueses se unen a los sectores de trabajadores del campo de la ciudad para derrotar las monarquías, con la idea de que si se dividen los poderes, si las autoridades son electivas, si hay libertades para que haya libertad de desplazamiento, de trabajo, de poder ir a trabajar a distintos lados, de propiedad y sobre todo de difusión de las ideas, si hay todo eso, la situación de todos mejoraría. Y por eso empiezan a hacerse revoluciones. Las primeras son en Holanda, es el primer lugar en lo que hoy se llaman Países Bajos, donde hay repúblicas. El segundo lugar sería en Inglaterra. Revierten después, tanto en Holanda hasta el día de hoy, Holanda y Bélgica tienen reyes, Inglaterra también sigue teniendo reyes, pero van apareciendo repúblicas en distintos lugares o grupos republicanos, y en la Revolución Francesa estas repúblicas, digamos, se dan constituciones, se dan una forma de gobierno, aunque después una y otra vez, o sea, va a costar, en realidad no con una revolución, la Revolución Francesa, con ser la más importante y establecer los derechos del hombre y del ciudadano, ya hacia en 1790 hasta principios del siglo XIX es un imperio, es decir, que pierde la forma republicana, después vuelve, por eso se llama Segunda República, Tercera República, estamos por la Cuarta República en Francia, porque vuelve la monarquía cuando derrotan a Napoleón, vuelve contra esa monarquía, se hace una revolución en 1830 y vuelve a haber
otra república en el 30 y vuelve la monarquía y hay otra. En realidad, después del 30 hay una monarquía constitucional y después del 48 una nueva república que se vuelve a perder y hay un imperio otra vez, al fin, no importa, ¿no? Lo ven además en la bibliografía, en 1871 y recién después de eso hay república de manera estable en Francia. Bien, nos interesa, digo porque vamos a ir dejando por acá, que ustedes vean preguntas de esto tal como está, cosas que tienen que encontrar en el texto y que les vamos a preguntar en los exámenes. Qué horror, se me mezclaron dos programas de materias distintas. Acá. Nosotros estuvimos viendo los cambios en el Estado, ¿sí? Y ustedes tienen que ver las formas de organización cuando están juntos y cuando se separan. Digo, los trabajadores y las burguesías. No lo noten porque lo tienen de programa, ¿no? ¿Cómo se organizan? A lo que me quiero referir, son las diferencias entre los partidos políticos y las formas de agremiación, sindicatos, etcétera. Claro, todo eso, formas de organización. El cartismo es una forma intermedia entre lo político y lo gremial. Entonces, ven las formas de organización. Las reivindicaciones. ¿Qué quiere decir la palabra reivindicación? ¿Eh? ¿Lo qué? Reivindicación, ¿qué quiere decir? No te escucho nada. Sácate un cachito. ¿Qué quiere decir? Establecerse socialmente. Está bien. Los movimientos tienen reivindicaciones que pueden servir para mejorar algo, ¿sí? Pero eso no es reivindicación. Reivindicación. Es el pedido de un derecho, cualquiera sea. En general lo hacen las organizaciones, pero yo puedo tener reivindicaciones personales. ¿Sí? La palabra reivindicación lo único que quiere decir es que es lo que se pide, es un derecho que se entiende que se tiene y que no se reconoce. Entonces, ¿cuáles son las reivindicaciones del paro de ayer? Bueno, aumento de salario, por ejemplo, es una reivindicación. ¿Cuáles son las reivindicaciones de estos trabajadores y cuáles son las de los burgueses? A ver, ¿cuáles son? Las de los burgueses, ¿cuáles son? ¿Eh? Por ejemplo, poder elegir y ser elegidos, que haya división de poderes, que haya libertad de propiedad. Eso es lo que piden de hacer la revolución. Y las reivindicaciones obreras, ¿cuáles son las reivindicaciones obreras? Condiciones de trabajo son siempre las mismas. En esa época y ahora. Condiciones de trabajo. En realidad la primera es el reconocimiento de las organizaciones, porque si no, la primera reivindicación de todos los movimientos de trabajadores ha sido que se reconozcan sus organizaciones como legales. Hoy, ¿cuáles son las organizaciones de los trabajadores?
¿Cuáles son? Los gremios o sindicatos, ¿sí? Pero eso en el momento en que no había, tampoco se reconocía, ¿no? Hoy nosotros tenemos un gremio y ese gremio se sienta con las patronales y decide esto que se llama paritarias, cuáles son los derechos, etcétera. En esta época lo primero que piden los trabajadores es que se reconozcan sus organizaciones para sentarse a negociar algo, porque si no, cada vez que había que ir a pedir algo, si no tenías una organización, por supuesto iba yo y me decían, no, andate a pasear, que sus organizaciones sean reconocidas. Uno. Dos, condiciones de trabajo. ¿Cuáles fueron las primeras condiciones de trabajo que se pidieron? ¿Eh? Reducción de la jornada sería, está dentro de esto, pero es una reivindicación específica, ¿no? Porque fue también, y sigue siendo, ¿no? Hoy seguimos pidiendo reducción de la jornada, en el sentido que si ya las máquinas resuelven tanto, podemos reducir más la jornada. ¿Qué? Bueno, en principio las condiciones de trabajo no sería que se reduzca el trabajo, sino que se mejoren, por ejemplo, los ambientes, que sean saludables, que sean, que no haya multas, por ejemplo, que era tan común en esa época. No, el socialismo utópico no plantea esto, va a tener que revisar, es otra cosa. Tremendas condiciones de trabajo, ¿no? Que eran insalubres, que no tenían luz, que no eran irrespirables o muy ruidosas o que trabajaban hasta la extenuación. Exacto. Bueno, no, a ver. El salario siempre es lo justo para subsistir. Lo que pasa es que lo que entendemos como subsistencia va cambiando. En una época se entendía que subsistencia era comer la mitad de calorías que tenías que comer y vestirte con un harapo. Hoy nosotros entendemos que hay un mínimo vital y móvil, digamos, que te permite estar por encima de la... Pero en otras sociedades, parte de la necesidad es tener un auto, un lavarropa, ¿no? Gracias, Franco. Bueno, condiciones, organización, reducción de la jornada laboral y salario. Espera, estas son las reivindicaciones que están presentes ya en aquella época y que siguen hasta hoy. Siempre que ustedes vean una lucha sindical, de alguna manera tiene todas estas, aunque puede tener alguna en particular, por ejemplo, aumento de salario. Pero siempre se está discutiendo esto una y otra vez. Sí, no sé quién, sí. Esas son condiciones de trabajo. Efectivamente, que haya, bueno, en principio que haya seguridad para que no haya accidentes. Y después este tema de las indemnizaciones que es muy reciente en el tiempo. En general, en América Latina son todas de la segunda mitad del siglo XX. Ni que hablar las vacaciones, los aguinaldos, todo eso es muy reciente. Es decir, que por ahí lo tenían sus abuelos, pero sus bisabuelos ya no. Son cosas en América Latina muy, muy recientes. Entonces, estas son las reivindicaciones. Eso, con lo que reclaman los burgueses, con poder elegir y ser elegidos, ¿se puede resolver? En los primeros momentos se pensó que sí, por eso luchan juntos, porque se piensa que si tuvieran los propios representantes o de otras clases, pero que defendieran sus derechos, alcanzaba. ¿Mm? Y lo que se ve
es que la formación de las repúblicas no solo no alcanza, sino que además desarrolla en sistemas de dominación una represión de los propios trabajadores muy grande. Muy grande, que es todo lo que explica Pla. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Vamos a ver cómo les fue con la lectura, seguramente el martes que viene, de esto, pero ya empezaríamos con la transición a este régimen nuevo que es el imperialismo. Pero vamos a ver todo este tema 8. Empiecen a leer ahora porque es medio larguito. ¿De qué pasa en esta sociedad capitalista que de ser tan expansiva y tan pujante, etcétera, ya hacia fines del siglo XIX no funciona más? Y por lo tanto tiene que volver a cambiar. Bueno, preguntas. Listo entonces. Nos vemos el martes.